Adelante, Esther. Muy buenas tardes a todos. Buenos días, México. Buenos días, porque allí son las 9 de la mañana. Buenas tardes, España, que son las 4 por aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en estas jornadas interesantísimas organizadas por Abogacía con Z, por AJA Madrid, la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, y en esta ocasión impulsado por la WIT Group y por Derecho Práctico. Una suerte tener a todos estos patrocinadores y a estos impulsores de estos foros de discusión que sin duda nos hacen crecer a todos, a la abogacía, en este caso de los dos lados del charco. Bueno, lo primero es preguntaros cómo estáis. Espero que estéis todos bien, familias bien. Estamos viviendo una situación totalmente excepcional a nivel global y esto a la abogacía nos ha afectado de una forma indudable. Algunos compañeros lo están pasando muy mal, así que les enviamos todo nuestro apoyo desde estos foros siempre. Pero bien, también tenemos esa cara amable, ¿no? ¿Cuáles son las cosas positivas que estamos sacando de esta pandemia y qué estamos aprendiendo como profesión, como personas y como profesionales? Desde la abogacía institucional yo no me he presentado, soy Esther Montalbá, soy la diputada de Asuntos Digitales del Colegio de Abogados de Madrid. Estamos impulsando todas las iniciativas que están dentro de nuestra mano como lobby, ¿no? Estamos dirigiéndonos a las administraciones públicas para que cada día la digitalización de la justicia sea una realidad más real, más tangible y que de verdad nuestros compañeros se beneficien de ese dinamismo que nos ofrece la tecnología a la hora de tramitar los expedientes y de gestionar los derechos de nuestros clientes, ¿no? Qué importante en un Estado de Derecho. Bien, hoy tenemos un cartel de excepción. Van a moderar este encuentro Juan Carlos Luna, que es el fundador de la WIT Group. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Y José María Fernández Comas, como sabéis, es el director de Derecho Práctico. Como ponentes, también ponentes de excepción, tenemos al licenciado José Mario de la Garza Marroquín, que es abogado y socio director del bufete de la Garza y es el expresidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, además de haber sido también el presidente de la Barra Mexicana de Abogados. O sea que tenemos aquí posiblemente a la persona que mejor nos puede definir la situación en la que se encuentra el desarrollo en México, tanto desde la perspectiva de la práctica de la abogacía como desde la perspectiva institucional. O sea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por España parece que estoy presentando a los contrincantes de un ring, pero no, son totalmente compatibles las dos intervenciones. Tenemos a Cairo Sánchez, es un magistrado de lo contencioso administrativo aquí en España, en Cantabria, y es el primer juez que celebró en España los juicios telemáticos. Yo debo decir, como aperitivos, voy a contar, aunque él lo desarrollará mucho más, que a Cairo, entre otras cosas, ha impulsado aquí en España esa actuación de las instituciones colegiales para que podamos conseguir aglutinar en una misma plataforma o en un mismo archivo informativo para todos los abogados de España cuáles son los juzgados que aquí en nuestro país disponen de las herramientas tecnológicas suficientes para poder celebrar cualquier clase de actuación de forma telemática. Con ello, no solo conseguiremos garantizar la seguridad de nuestros compañeros y compañeras, sino que además, entre todos, también conseguiremos frenar un poco el bicho malo este que está azotando nuestras sociedades. Bien, veremos esos juicios, esas actuaciones en sala. Hoy os van a explicar si esto es un fenómeno pasajero o si ya va a quedarse aquí, si realmente se pueden ahorrar costes y aliviar el colapso judicial o si esto va a incrementar aún más la logística que necesitan soportar los juzgados para poder tramitar las actuaciones. Y si son seguros, al final esto es lo que preocupa a la ciudadanía, ¿no? ¿Son seguros esta clase de juicios en línea? ¿Qué garantías tengo? Esto va a provocar modificaciones normativas a la hora de abordar posibles impugnaciones, por ejemplo, en la celebración de las prácticas de prueba. Bien, veremos que entre nuestros países hermanos, aunque bueno, puede haber gente de otros países hoy, pero que entre México y España, por las similitudes evidentes en los procedimientos, vamos a poder aprender mucho unos de otros, contarnos nuestras experiencias y disfrutar. Bueno, como sois casi todos Zetas, nuestra audiencia, Zetas y Millennials, tengo que utilizar el símil que toca, ¿no? Al final, nosotros somos como el Candy Crush, solo vencemos cuando todos los que somos iguales actuamos unidos. Que disfrutéis de la jornada y ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias, Esther, por tus palabras. Pues sí, hoy abordaremos el tema de los juicios online.
Y lo que abordaremos es el punto de vista de un juzgador, a Cairo, y de un prestigioso abogado mexicano, José Mario. Nos va a ayudar Juan Carlos Luna, que es fundador de Lowell Group, la firma consultora en México más prestigiosa sobre innovación y tecnología en el sector legal. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Chema, buenas tardes en Madrid y buenos días en México. Esther, mucho gusto saludarte y, bueno, pues, tener el privilegio de acompañar a Cairo y a José Mario en esta sesión. Pues os cuento, el formato va a ser muy sencillo y queremos que sea muy ágil para esta hora. Tanto Juan Carlos como yo mismo plantearemos a nuestros dos interlocutores, intervinientes, una serie de temas que creemos que son de máxima actualidad y ellos lo contestarán durante 3-4 minutos aprox. Podéis formular preguntas a partir de ya en la funcionalidad, preguntas que veis en el panel de mandos de la derecha, desde ya mismo, y las iremos intercalando también en el evento. Pues vamos a empezar un poco, si os parece, con que nos planteéis desde vuestro punto de vista profesional y territorial cuál es el estado actual de los juicios online, para lo bueno y para lo malo, porque también aquí vamos a plantear las ideas, a compartir las ideas de gente más escéptica respecto a esta fórmula. No voy a darles negacionistas, desde luego, pero claro, es un sector muy tradicional, pues lógicamente tiene sus detractores este fenómeno. Pero veremos que realmente lo que se ha hecho, al menos en España, que lo seguimos muy a fondo, no es humo, o sea, son absolutas realidades. Y ya se han celebrado muchas vistas, muchos juicios de forma online, con total seguridad desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista jurídico, de las garantías jurisdiccionales. Contadnos, por favor, empezamos con Cairo y José Mario alternativamente, ¿cómo veis el estado actual de esta cosa? Buenas tardes a México desde Santander, buenas tardes a Barcelona, buenas tardes, Chema, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar aquí. Sí quería compartir las palabras con las que inició Esther su exposición. La situación es muy compleja, la situación nos ha puesto a prueba a todos y yo creo que si tuviera que destacar un colegio de abogados activo y preocupado por la abogacía en España, he sido el Colegio de Abogados de Barcelona. Es uno de los colegios que más está apostando porque realmente se cambia la mentalidad sin perder garantías y sencillamente, siempre lo he dicho en otras intervenciones, los abogados tienen la clave para que esto salga adelante y ver el impulso del Colegio de Abogados de Barcelona es muy ilusionante. Sí me gustaría dar un dato. Yo me encuentro en Cantabria y el dato que voy a dar va a resumir posiblemente lo que ha podido pasar en algún momento en muchísimos lugares del mundo. Este mediodía, hace apenas 2 horas, nos acaban de declarar en situación de riesgo sanitario extremo. Nos han confinado, Cantabria está dividida en 102 municipios, nos han confinado los 102 municipios, nadie puede salir de sus municipios y la comunidad autónoma acaba de quedar cerrada. Eso era inimaginable hace un año. Pensar que se iba a cerrar de esta manera, a paralizar la actividad de la ciudadanía, era inimaginable, pero mucho más inimaginable era que se pudieran cerrar los juzgados. Pues bien, están empezando a entrar solicitudes de suspensión, evidentemente porque muchísimas personas están siendo contagiadas por la COVID. Y sin embargo, el lado positivo, pues lo que también apuntaba Esther, estas situaciones tan complicadas también permiten reaccionar y aprovechar iniciativas y dar soluciones. Nosotros vamos a seguir funcionando como juzgado al 100%. Es decir, hoy estamos confinados al 100% en la comunidad autónoma y sin embargo mañana vamos a celebrar juicios íntegramente telemáticos y vamos a seguir trabajando al 100%, incluyendo juicios 100% virtuales, incluyendo a peritos. Entonces, eso es lo que te hace tener cierta ilusión de que cuando esta situación pase, que cada vez parece que queda menos ante la inminencia de las vacunas, vamos a salir muchísimo más reforzados, la abogacía va a salir muchísimo más fortalecida y también la administración de justicia. Ya entrando directamente a la pregunta que me planteaba, Chema, sí tengo que decir que la implementación, al menos en Cantabria, porque en España tenemos 17 comunidades autónomas y cada una lleva su ritmo, cada una tiene sus medios,
función hayan habido o no sesiones de competencias, en Cantabria la implementación de los juicios telemáticos está siendo bastante más rápida de lo que pensaba. Comenzamos en mayo y, sin embargo, a día de hoy ya son numerosos los juzgados que se dan también de manera íntegramente telemática. Y en toda España creo que también se está yendo más rápido de lo que pensaba. Entre los meses de junio y octubre, los datos oficiales arrojan que se han celebrado más de 70.000 actuaciones de manera telemática. Y las estimaciones para el año 2021 nos acercan a cerca del 500.000 de actuaciones telemáticas. Es decir, va a haber una transformación prácticamente integral en la forma que conocemos de relación entre la ciudadanía, la abogacía y los tribunales, ya que un número muy importante de actuaciones telemáticas van a ser telemáticas. Nosotros, por ejemplo, desde el mes de septiembre ya celebramos más juicios telemáticos con independencia de la situación sanitaria, más juicios telemáticos que presenciales. Por lo tanto, hay motivos para el optimismo porque no se va a volver a producir ese bloqueo. Hoy estamos en la misma situación que marzo y, sin embargo, seguimos funcionando y sorprendidos quizás por este avance. No quiero abusar de la palabra porque en el formato Chema nos ha dicho que tenemos que ser ágiles, por lo tanto intento ser concreto. Optimismo porque hemos conseguido reaccionar ante una situación complicada que incluso ha sido declarada hoy y va a ser una transformación, hay un antes y un después. José Mario, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre el estado de los juicios online en México? Pues muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas en España. Me da mucho gusto saludar a Esther. José María, gracias por esta participación y el enlace de la abogacía mexicana, latinoamericana con española. Como yo les decía, tenemos mucho que aprender, los valoramos mucho y apreciamos que hagamos estos encuentros. A Juan Carlos y a Cairo también un placer estar con ustedes y muy agradecido por esta invitación que nos hicieron. Miren, yo quiero explicarles cuál es el contexto de lo que está pasando en México. Y me parece que hay que, digamos, dividir la problemática en dos cuestiones. Por un lado, en México tenemos una justicia local muy importante. Cada entidad federativa, cada estado tiene su propio sistema de justicia. Y ese sistema de justicia es el que en México conoce la mayoría de las causas, la mayoría de los asuntos llegan a esta justicia local. Los asuntos familiares, los asuntos civiles, mercantiles, llegan a esos tribunales, que son del fuero local, dependen de las entidades federativas y son, digamos, administrados de manera local. Ahí, en la última medición que se hizo en México, tuvimos en todo el país más o menos como 4 millones de causas en esa justicia local de los estados de la República. Ahí lo que pasó, y esto es importante comentarlo para entender el contexto, es que hace algunos años, esto es reciente, se determinó que se iba a hacer uniforme los procedimientos civiles y familiares. Es decir, ahorita los tenemos regulados a nivel de estados. Cada estado puede legislar en materia procesal y se pensó que esto debía de cambiar y deberíamos de transitar en México a tener un solo código de procedimientos civiles y familiares, que ya no estuviera dividido en las entidades federativas. Entonces, esto modificó la Constitución mexicana y estableció que la facultad de legislar en materia procesal, civil y familiar le corresponde a la Federación. Y entonces, en esta reforma que se hizo, se estableció en un artículo transitorio que se emitiría un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Eso fue lo que se dijo hace algunos años. Y entonces, a partir de ahí se dijo, bueno, ya las entidades federativas ya no pueden legislar en materia procesal, civil y familiar, porque esto le corresponde a la Federación. Se le dio un plazo al Congreso de la Unión para emitir esta legislación. Por un poco el cambio de gobierno que tuvimos en México y un poco en que este tema se quedó, digamos, en la agenda del anterior gobierno y ahora que viene una nueva agenda, una nueva reflexión en México, digamos que este asunto se quedó sin atención y aunque en la Constitución mexicana se estableció un plazo para emitir este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ese plazo se venció hace ya bastante tiempo y no se logró emitir este código. ¿Esto por qué lo apunto? Esto es muy importante para la justicia online, porque
Resultó que de todas las entidades federativas en México, solamente 16 habían hecho oportunamente cambios en su legislación procesal para permitir los juicios en línea. Entonces, de las 32 entidades, solamente 16 lograron hacer cambios en tiempo y entonces sí tienen permitido estos tribunales locales llevar a cabo justicia en línea, justicia online, con ciertos matices, ¿verdad? Pero lo tenían regulado, lo que quiere decir, los jueces estaban facultados para recibir demandas de manera telemática, para llevar a cabo el desahogo de ciertas diligencias, en fin, el procedimiento con sus matices que ustedes conocen. Entonces, cuando viene esto, lo que pasó es que ya los estados no pueden legislar en materia procesal. Entonces, hoy por hoy, si un estado de la República quisiera decir, voy a impulsar los juicios en línea, no tiene facultades legislativas para hacerlo porque le pertenecen a la federación y la federación, desgraciadamente, por este contexto que les digo del cambio de gobierno, pues no ha legislado. Entonces, digamos que la mitad de las entidades federativas donde está la mayoría de los asuntos legislaron oportunamente y están haciéndolo de una manera con algunos estados más avanzados que otros, y la otra mitad no es que no lo quieran hacer, simplemente no tienen facultades dentro de la legislación procesal para poder hacerlo. Entonces un juez en un estado donde no se legisló oportunamente, pues no puede inventar mañana que le parece importante que las demandas se presenten de forma digital porque no tiene facultades en la legislación para hacerlo. Entonces, esa es una primera problemática que está sucediendo en México en cuanto a la justicia local. Y como les digo, ahí se concentra la mayoría de las causas, 4 millones de expedientes. Después en México tenemos esta justicia federal, que es una justicia excepcional, que es la justicia del juicio de amparo, de los juicios que son de revisión de lo que pasa en los juzgados locales, en la justicia local. Digamos que esta justicia es una justicia de excepción, y ahí en las mediciones que se ha hecho se llevan la mitad de las causas, es decir, de 4 millones pasamos a 2 millones. La mitad de los asuntos transitan hacia la justicia federal. La justicia federal, de forma así, me parece muy puntual, determinó en el mes de junio que todos los juicios en México que tienen que ver con justicia federal se tramitarían en línea. Tenían bastante preparación, tenían bastante infraestructura, el Poder Judicial Federal tiene una buena posición en cuanto a su presupuesto, y entonces sí logró el Poder Judicial Federal articular esta justicia telemática, esta justicia digital. Entonces, si tú en México mañana quieres promover un juicio de amparo, lo que es ante la justicia federal, pues lo puedes presentar en línea en cualquier parte de la República y el trámite se hace con una agilidad muy importante y lograrlo. Entonces, me parece que esta problemática que tenemos en México es importante que se conozca como un primer comentario que quiero hacer a las preguntas del día de hoy. Bueno, José Mario, solo un detalle. No hemos comentado en tu presentación que es presidente del capítulo de San Luis de Potosí de la plataforma Renace. ¿Nos puedes hablar, por favor, en 30 segundos de esta plataforma, aprovechando que te tenemos aquí? Sí, mira, gracias. Es una plataforma de abogados y de abogadas que nos dedicamos de manera pro bono, de forma gratuita, a tramitar litigios estratégicos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos en México. Entonces, hemos ido aprovechando los derechos humanos, la legislación, para ir presentando casos que son pues casos de paradigma, casos muy importantes en donde a través de sentencias se visualiza, se visibiliza ciertas problemáticas que se acontecen en México y vamos pues comentándolo y vamos difundiéndolo pues de una manera, nada más para ponerles un ejemplo de algo que fue muy relevante, muy breve. En materia de suministro de medicamentos en México ha habido un problema muy grave. Tiene que ver, por ejemplo, con los medicamentos de cáncer de los niños y de las niñas, que hubo un desabasto muy importante en México, ha sido una gran tragedia. Y ahí hemos promovido más o menos como 500 demandas de amparo, hablando de la justicia federal, para obligar a los hospitales públicos a que entreguen las medicinas, haciendo valer el derecho a la salud. Como un ejemplo de lo que estamos haciendo, yo digo que queremos cambiar a México con sentencias y estamos involucrando al Poder Judicial en las políticas públicas de este país. Ahí vamos avanzando paso a paso. Gracias por darme la oportunidad de explicarlo brevemente. También utilizando la justicia en línea, por supuesto.
Adelante, Juan Carlos. Muy bien, pues de nuevo bienvenidos a todos, un placer estar con ustedes. Gracias, Chema, por organizar esta plataforma y darnos la oportunidad de conversar con dos expertos. Yo quisiera hacer una pregunta doble, y esto por lo que hemos visto en los últimos meses, desde luego desde el inicio de la pandemia, que vino a acelerar muchas cosas en la realidad jurídica, ¿no? Como lo hemos visto, desde suspender la labor de los tribunales por ciertos momentos, hasta la implementación casi urgente o emergente, acelerada, de tecnologías de la información, de innovación, de todos los aspectos tecnológicos, ahora en el ámbito legal, que obviamente esto si lo hubiéramos platicado hace un par de años, pues era un tema que sí estaba a discusión en distintos foros, o en despachos o en empresas, pero no existía esa exigencia alarmante de brincar a adoptarlos de una manera acelerada como ha sido lo que hemos visto en los últimos meses. Y la primera pregunta es, en su opinión, tanto la visión de España como de México, ¿los tribunales son un lugar o son un servicio? Y esto lo pregunto porque esta tendencia ha ido evolucionando en distintos países, donde esta pregunta se ha hecho de manera reiterada y es lo que ha generado un tipo de reacción diferente. Que la segunda parte de la pregunta es eso, ¿qué reacciones, en base a su respuesta, qué reacciones existen o qué reacciones se han dado en todo el ecosistema legal, jueces, procuradores, administradores de justicia, todos los operadores en el mundo del negocio legal, en el mundo del litigio? ¿Qué efectos tiene o qué reacciones ha tenido esto desde todos esos ámbitos, incluyendo el ámbito académico, que es bien importante? Entonces les dejo, si quieres, empezamos contigo, a Cairo, ¿cuáles serían tus pensamientos en este tema? Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Sí me gustaría un inciso en relación a la intervención de José Mario, que en España la competencia procesal sí está centralizada y es del Estado, y ese problema no lo tenemos, pero tenemos un problema curioso, que es lo que tenemos es la descentralización de los medios. Es decir, cada comunidad autónoma, somos 17, pone lo suyo, salvo aquellas comunidades que no tengan cedido los medios. Pero por suerte la competencia procesal es única y eso ha facilitado tenemos una ley orgánica del Poder Judicial que ha facilitado precisamente luego el desglose en cada jurisdicción. Como preguntaba Juan Carlos, yo creo que la pandemia nos ha desbordado a todos y la reacción de shock en España el 14 de marzo de este año fue unánime, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y el hecho de que se declarara el cierre de los juzgados a la actividad esencial fue algo que en un primer momento se asumió como algo inevitable, porque era tan rápida la propagación del virus, estaba en riesgo la salud de todos los que intervenían. Y bueno, luego a raíz de que fueron pasando las semanas, sí hubo una sensación de decepción, porque quizás la Administración de Justicia no estuvo a la altura, porque hemos sido muy vulnerables. No fuimos declarados servicio esencial, se cerró. Prácticamente se cerró salvo lo esencial. A medida que fueron pasando las semanas, empezaron a ver las movilizaciones precisamente de los colegios de abogados, de las propias asociaciones judiciales, de fiscales, de letrados, diciendo que efectivamente la justicia no podía permanecer cerrada y que lo que realmente había puesto en manifiesto la pandemia era una situación crónica, como era una falta de medios y una falta de preparación y de medios, sobre todo tecnológicos, para poder seguir trabajando en estas circunstancias. Cuando se acordó la reanudación de la actividad a principios de junio, pues sí ha existido cierto consenso en que no puede volver a cerrarse. Incluso volvemos a estar en situación crítica y no se plantea de momento que se pueda volver a cerrar. Respecto a la transformación tan radical, pues efectivamente no hay unanimidad, no existe todos a una de que esta transformación va a ser más rápida de lo que pensamos. No, hay resistencia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Fiscal, como abogados, como procuradores, porque esto nos ha cogido con el pie cambiado a muchísimo. Hay despachos de abogados que directamente pues, no estaban preparados para celebrar juicios telemáticos y se han visto que sus juicios han sido suspendidos únicamente porque ellos no podían celebrarlo.
pero de esa misma manera han habido juzgados que ni siquiera tenían conexión a Internet y por lo tanto hay comunidades autónomas en las que sí se celebran y en otras en las que no. Es decir, se ha producido una asimetría, una respuesta asimétrica a todo este problema. Pero creo que sí existe esa sensación de que la transformación digital va a ser imparable y que todos se tienen que ir adaptando, tanto la Poder Judicial como Abogacía, como Fiscalía, todos los que intervengan en la Administración de Justicia saben que esto es inevitable. Muy bien, gracias a Cairo. José Mario, tus comentarios. Mira, es una reflexión muy interesante, Juan Carlos, por lo siguiente. Yo lo visualizo así. Si tú planteas en México que la justicia es un servicio, nosotros entendemos que cuando el Estado te presta un servicio en México, tú pues le pagas una prestación, un derecho, decimos en México, ¿verdad? Cuando hay estos servicios que el Estado presta, tú retribuyes. Hay este esquema en el tema de las contribuciones. Entonces, pienso, Juan Carlos, que en algunos casos el enfoque de la justicia podría entenderse como un servicio. Y por ejemplo, en la parte mercantil, Juan Carlos, en la parte mercantil, en donde lo que se está litigando muchas veces son asuntos que tienen que ver con empresas comerciales, contratos, lucro, ¿verdad? Pero luego en México también tenemos una parte social de la justicia muy importante, un gravísimo problema de acceso y una parte importante de la población en donde, pues, si lo conceptualizamos como este servicio, me cuesta trabajo entenderlo así. Creo que se podría hacer esta diferenciación en México y pasa por algo que estábamos comentando también, que es de dónde van a sacar los recursos los tribunales para poder hacer estas implementaciones. Porque esto me parece que es el meollo del asunto. Miren, en México los tribunales de justicia local, para tener un presupuesto, pues pasan por el gobernador de estas entidades que prepara un presupuesto, que lo llevan al Congreso y ahí lo validan. Pero todos los tribunales dependen de la administración presupuestal del Poder Ejecutivo de los estados. Y eso ha generado un conflicto muy grave porque cuando los tribunales quieren implementar cambios, hablando por ejemplo ahora de la justicia online, compra de equipo, capacitación, pues Juan Carlos, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Pasas por un esquema inclusive hasta de discusión política de cuál debe ser el presupuesto de un tribunal. Creo que entonces también la justicia en línea nos lleva a una reflexión más profunda. No creo que nadie esté oponiéndose a que la justicia se pueda hacer en línea. No creo que nadie lo entienda esto como una oposición. Pero sí veo que el problema de tema presupuestal le pone una presión importante, Juan Carlos. Entonces, me parece que pudiera hacerse una diferencia en decir qué actividades de la justicia en México, en España, pudieran catalogarse como un servicio y pudieran implicar unas prestaciones para el Poder Judicial y financiamiento para el Poder Judicial en términos de recursos, y qué otras no pueden ser vistas como un servicio, tienen que ser vistas como esta parte de la justicia con un enfoque social, de la justicia con un enfoque de resolver los problemas profundos, en donde por supuesto que tiene que ser un servicio 100% gratuito. Entonces, me parece que pudiéramos hacer esta distinción. Entiendo que la pregunta va en decir, ¿el juez está dándote un servicio o está fungiendo como una persona que va a resolver una problemática social? Creo que sí es un enfoque de entendimiento hasta del propio juzgado y del juzgador, y cuál es su alcance, ¿verdad? El servicio, pues me parece que aquí hay dos empresas que se están contraviniendo un punto, o estoy resolviendo un problema, por ejemplo, en México, de la tenencia de la tierra de los pueblos originarios, por decirlo algo, ¿verdad? Pues ahí el enfoque es un enfoque diferente. Inclusive en México tenemos juzgados que tienen que suplir la deficiencia de la queja, así se llama este concepto, que es el juez o el tribunal tiene que asumir la posición de defender a la parte actora por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, ¿no? Entonces ahí cambia la posición esencial del juzgador, ¿verdad? Entonces me parece que es un gran tema que no lo hemos acabado de resolver en México y que también pienso que le impacta el tema presupuestal y finalmente a la justicia en línea. Ahí lo dejo, Juan Carlos. Gracias, totalmente de acuerdo. Y al final es el tema de que decíamos, si los tribunales están yendo a esta nueva realidad online, que no sea un tema ahorita de reacción nada más por unos meses, sino que realmente abran eso a otro tipo de experiencia
para todos los usuarios de esa capacidad jurisdiccional. Y eso será tema de otra pregunta más adelante, pero ahora pasamos, Chema, de nuevo contigo. Pues sí, vamos a seguir, porque si hablamos de juicios online, también creo que tenemos que hablar de digitalización de la justicia, esa transformación digital de juzgados y tribunales, porque igual estamos hablando de que tenemos un Ferrari en forma de juicios online con las plataformas como esta, como Cisco, pero que le hacemos transitar por caminos de tierra o por pedregales y tal. A estos efectos me gustaría que valoráis un poquito qué inversión está haciendo los diferentes estados, España y México, en la Administración de Justicia. En concreto, a Cairo, aquí en España, ¿qué te parece, cómo valoras la reciente noticia de que el Ministerio de Justicia va a invertir 72 millones en la digitalización de los juzgados? No sé si es mucho o poco, se antoja poco, pero vamos a poner como muestra un botón y voy a compartir en un segundito, me decís si lo veis, un tuit de una juez que queremos mucho, admiramos mucho, Natalia Velilla. A ver, permitidme un segundo. Bien, creo que lo veis, ¿verdad? No, todavía no. Ahora. Lo voy leyendo, ese es un tuit, por supuesto, Natalia me ha autorizado a compartirlo. Dice, pese al esfuerzo personal de teletrabajar, trayéndome como jueza kilos de papel, no hay día en que no funcione la VPN o no de problemas. Cuando esto no pase, que me hablen de transcripciones automáticas de juicios y vistas telemáticas con garantías. Bueno, de momento esto es humo. Bueno, para mí es un poco dura, pero no deja de reflejar en qué condiciones trabaja Natalia. La cuestión no sé si tenemos que separar la tecnología propia del Ministerio de Justicia, la que implementa en juzgados y tribunales, o la tecnología como estas plataformas de conferencias audiovisuales que utilizan juzgados como el de Acairo en sus vistas online, en sus juicios online. Acairo, cuando tú quieras. Sí, bueno, en mi opinión, creo que de lo que se queja la compañera no es de la implementación de la tecnología, sino que se den los medios adecuados. Esto va a llevar un tiempo, evidentemente. Retomando lo que decía José Mario, la falta de medios es una cuestión global. En España también tenemos esa falta de medios. Y en Madrid, posiblemente, que es donde creo que está destinada la compañera, tienen unos medios y unas dotaciones distintas de otras comunidades autónomas. Nosotros, por ejemplo, en Cantabria ese problema no lo tenemos. Nosotros sí, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto del Ferrari. Nosotros posiblemente tengamos un Ferrari tecnológico en cada juzgado en Cantabria tenemos un Ferrari tecnológico. Entonces, es más una cuestión de medios, pero una cuestión de medios que en definitiva deriva en esa dependencia económica del Ejecutivo que existe en muchos países del mundo, en la que los juzgados no trabajan con los medios que necesitan, sino con los medios que les dispone el Poder Ejecutivo. Entonces, creo que eso es un problema pues de fondo. Sí me gustaría decir que el Consejo General del Poder Judicial en España, en el año 2018, el 22 de noviembre del 2018, de una manera, no sé, bueno, creo que la Comisión de Informática en concreto ha hecho muy bien su trabajo y ya anticipó el 22 de noviembre del 2018, a través de una instrucción interna a todos los juzgados de España, que en aquellos juzgados y tribunales en los que existan medios tecnológicos están obligados a utilizarlos. Es decir, siendo consciente de que la implementación va a ser asimétrica, hay que aprovechar las ventajas de aquellas comunidades autónomas que van por delante, de tal manera que aquellos jueces y tribunales destinados en esas comunidades autónomas, como sería mi caso, que estoy destinado en Cantabria, estoy obligado a utilizar los medios tecnológicos. Evidentemente en Madrid, si no están implementados correctamente o en otras comunidades autónomas, no se les puede obligar. Y es normal que exista esa queja, pero no es la queja a la transformación digital, entiendo que es la queja a que se implementen de verdad más medios. En cuanto a la pregunta concreta de cómo se puede valorar esa inversión de 72 millones de euros, pues evidentemente cualquier inversión en la administración de justicia es bienvenida. Y si es en tecnología, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque el retorno va a ser inmediato. Ahora bien, la clave va a estar en que se haga una adecuada optimización de los recursos, es decir, en la que se
establezca un marco de trabajo adecuado. ¿Por qué? Porque o descolapsamos los juzgados o posiblemente el colapso de los juzgados sea un lastre para la economía. De hecho, ya lo es. Si es insuficiente la inversión, pues no tengo los números en la mano que tiene el Ministerio para haberlo cuantificado en esa cantidad. Sí puedo decir que al tratarse de una cuestión de medios, en lo que a Cantabria afecta, nosotros sí tenemos medios adecuados para trabajar correctamente. A nivel global no puedo valorarlo, si a nivel nacional es una cantidad suficiente, a nivel autonómico sí puedo decir que tenemos. Eso no quita que uno de los grandes, de las grandes carencias que tenemos desde hace muchos años es que España tiene el menor número de jueces por habitantes de toda Europa. Y ahí es donde quizás haya también que invertir en crear más órganos judiciales, porque podemos implementar mucha tecnología, pero si hay un determinado número de asuntos que resolver, va a ser necesario un determinado número de asuntos de jueces. En España, más de la mitad de los juzgados abarcan casi el doble de su capacidad. Entonces, es cierto que la tecnología va a reducir tiempos, va a facilitar la celebración de muchos trámites, pero el fondo sigue siendo necesario una inversión global. No solo en tecnología, en 72 millones, sino también global de órganos judiciales. Pero vamos, cualquier inversión siempre es bienvenida. José Mario, aquí en España siempre comparamos los presupuestos de justicia con los, por ejemplo, de la agencia tributaria. Por ejemplo, la agencia tributaria tiene desarrollos tecnológicos más avanzados, su asistente virtual, algo de lo que hace la Administración de Justicia. ¿Cómo es la situación de tu país en temas de digitalización de juzgados y tribunales? Pues mira, estamos en plena discusión presupuestal en México. Como saben, cada año en México hay, igual que en España, una discusión de cuál va a ser el presupuesto para el año siguiente. Es una discusión que se está llevando a cabo en estos momentos y se separa en una discusión presupuestal para la justicia federal y una discusión presupuestal en cada entidad federativa, en donde el Ejecutivo diseña un presupuesto y determina cuál va a ser el monto que se les asigna a los tribunales locales. Desafortunadamente, la pandemia creo que también ha puesto mucha presión en el presupuesto de los tribunales, tanto a nivel federal como local, porque es lógico que las prioridades que se fijen en este momento en los países latinoamericanos, como saben, el problema del contagio ha sido pues muy grave. La infraestructura de los hospitales pues es una infraestructura que requiere de mucho apoyo. Los apoyos sociales a la población que ha quedado desempleada también. Entonces, hay una tensión presupuestal muy fuerte, como está en todos los países, pero creo que se agudiza más en México y en Latinoamérica por la problemática social, por la pobreza, por la población vulnerable. Entonces, creo que ahí va a haber presión para que con alguna justificación hasta de tipo político se pueda decir que no se invierta en tribunales o en justicia en línea o en poder judicial, ¿verdad? Se podría hasta justificar. Ahora, también estamos en un contexto muy complejo en México porque el año que entra tenemos un proceso electoral de amplias magnitudes. Se elige toda la Cámara de Diputados, o sea, tenemos una elección de diputaciones federales, tenemos 15 entidades federativas en donde va a haber cambio de gobernador. Entonces, hay un proceso electoral muy complejo que se va a desarrollar a partir de enero. Ya ahorita estamos en un debate electoral muy complejo. Y como también las noticias han llegado a España, pues el gobierno actual de México ha planteado una transformación y no necesariamente toda la población está de acuerdo con los planteamientos que se han hecho. Entonces yo veo esta elección como un referéndum también de lo que se está haciendo en México. Entonces todo esto lo digo porque le mete mucha presión a los tribunales. Ahora, quiero hacer una reflexión más de fondo, porque miren, yo siento que, y esto también es por la educación de la abogacía en México, que también hay que ponerla en la ecuación, porque también, como bien decía Cairo, mucho depende de cuál es la actuación de los abogados y las abogadas frente a la justicia en línea. A mí me parece que en México todavía tenemos a muchos abogados y abogadas llevando causas que se podrían tramitar en la mediación, que se podrían negociar, que se podrían resolver con medios alternativos. Y entonces tenemos a los juzgados locales saturados con miles de expedientes de cuestiones menores, de cuestiones que se podrían resolver, inclusive hasta con robots telemáticos, creo que se podrían resolver con bastante facilidad, ¿no? O sea, son asuntos muy mecánicos en donde se repite y se repite
la actuación de los tribunales es bastante simple, porque no hay una gran discusión jurídica, ¿no? Son asuntos mecánicos. Entonces, me parece que también nosotros debemos descongestionar la justicia y debemos de decantarla, ¿verdad? Debemos de sacarle a la justicia todos estos asuntos menores que me parece que se podrían tramitar de otra forma, y ahí dejo dos reflexiones, ¿no? El apuntalamiento de las salidas alternas, pero también pasa por la educación de la abogacía. Yo tengo que saber que esta causa no la debo de llevar a un tribunal, porque estoy saturando los tribunales con asuntos menores. Y también me parece que la inteligencia artificial, que es un gran reto, pudiera también ser un tema ahí bastante interesante, ¿no? El cómo la inteligencia artificial puede resolver estas causas que son repetitivas, que no requieren el otro día platicaba con una magistrada de un tribunal administrativo en México y me decía, estoy llena de miles de asuntos que tienen que ver con multas de tránsito, con el cobro de agua, con cosas menores, y no estoy diciendo que por eso no tengan que ser resueltas, pero me parece que es muy costoso. Ahora, si hablamos de tribunales inclusive telemáticos o tribunales que trabajan en línea, estar llevando a un litigio, imagínense, una multa de tránsito porque un oficial de tránsito infraccionó a un tráiler, a un camión en una carretera. Pues hombre, no pienso que los tribunales deban de estar diseñados para eso. Entonces, sí creo que debemos hacer una reflexión de fondo. La pandemia nos pone en esa reflexión ahora, de decir, esto debe de sacarse de la justicia, de hacerla más delgada. Y sí, el tema de la inversión en el tema de justicia, pues tiene una gran presión en México. Miren, yo he platicado con muchos presidentes de tribunales locales para finalizar esta conclusión, y fíjense lo que pasa. El presupuesto que les asignan a la justicia local por parte del Ejecutivo, en la gran mayoría de los casos, el 95% del dinero se va en el gasto corriente. Se va para pagar los sueldos, para pagar, digamos, las prestaciones laborales de todos los que trabajan en los tribunales. El 95%. Entonces, imagínense que ustedes son presidentes o presidentas de un tribunal superior en México, les queda el 5% de los recursos, y además que se los van administrando y se los van dando poco a poco, porque así funciona este tema presupuestal. No es que te entreguen el dinero el 1 de enero, sino que te lo van administrando. Entonces, me parece que sí. Eso no se va a resolver, ¿eh? O sea, eso no veo yo que mañana los tribunales en México van a tener el doble de presupuesto. Eso no va a pasar, porque no va a haber el doble de recaudación. Entonces, si no va a haber más, si ese es el presupuesto, pues tenemos que construir con ese presupuesto una solución. Y mientras los tribunales estén pagando sus salarios, sus nóminas, como decimos en México, y no les alcance para nada más, pues lo veo muy complicado. Entonces sí creo que tiene que haber como un parteaguas, como un tema disruptivo que le permita a la justicia adelgazarse y le permita concentrar mayores recursos en esa justicia que requiere jueces expertos, y otro tipo de justicia que sea la del día con día, que la podemos resolver de otra manera. De otra forma, pienso que la solución no se va a dar, por lo menos en México no veo que haya mucho más dinero para los tribunales. No lo veo en el mediano plazo. Y aquí sería un buen momento para retomar justo algunos temas que comentas, José Mario, y voy contigo para mover un poquito el orden y luego a Cairo. Pero me gustaría ahí continuar esta reflexión que haces. Creo que hay tres grandes temas. Uno es lo que comentas, existe una saturación en el mundo de los tribunales. Eso creo que en México y en España, y seguramente en muchos más países, es una realidad. Existe esa necesidad de descongestionar esa labor diaria que impide muchas veces el propio acceso, o que impide simplemente que las cosas se muevan de una manera ágil como debería de ser. Hay ejemplos, y lo pongo para que después comentan sobre esto, que vemos más frecuentemente que ante esa realidad de saturación, etcétera, etcétera, hay países, quizás de otros sistemas jurídicos, que lo vemos en Estados Unidos, se ve mucho, pero para ver qué de eso se puede tomar como mejores prácticas e implementarlas en los países. Y uno es el ejemplo de la innovación, del que dice José Mario, de la inteligencia artificial aplicada a juicios. En California tuvieron un problema enorme de saturación, y a base de algoritmos de inteligencia artificial desasolvaron una gran cantidad de millones de casos menores, de infracciones menores, que no debían de seguir la tramitación normal, y simplemente por no casuística, bueno, casuística en el tipo de temas
en el tipo de gravedad muy leve, etcétera, etcétera, se podía descongestionar. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo y bajo qué herramientas tecnológicas se puede lograr ese objetivo. Pero el otro que está directamente vinculado es el acceso a la justicia, que es un tema gravísimo, creo que en los dos países. ¿Por qué? Por la desigualdad, por los factores económicos, sociales, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, el acceso a la justicia, si uno lo ve y saca estas medidas generales o globales, de entrada, un panorama más o menos general es que el 80% de una población no tiene acceso a la justicia por determinadas causas. Y eso está muchas veces vinculado, y más ahorita, que es el último punto para dejarles a la reflexión, es porque si hoy estamos hablando de juicios telemáticos, la modernidad de la justicia, los tribunales en línea, etcétera, etcétera, un factor o una piedra adicional en el camino a esos dos que ya hemos mencionado es la brecha digital. Existe una brecha digital que va creciendo de una manera desproporcionada porque distintos países, por su desarrollo económico, de negocios, de inversión en tecnología y desarrollo, no permiten a mucha gente tener acceso a esas herramientas básicas. Y sé, José Mario, que tú lo ves desde los dos puntos de vista, ¿no? De cómo proteger a gente que en esta emergencia sanitaria determinadas medidas no las pudieron implementar simplemente porque esa brecha digital no permitía a alguien tener una computadora a la mano para temas de educación, que te pediría que nos expongas un poquito más, pero también desde el punto de vista judicial o jurídico. Entonces, esa es digamos, la cancha que les pongo para sus comentarios, que es saturación y cómo evitarla, acceso a la justicia, cómo facilitarla o promoverla, y el problema grave de la brecha digital. Entonces, si quieres, comenzamos ahora contigo, José Mario, y pasamos después con Akairo. Gracias. Mira, yo diría que en México una parte grave del problema es la educación jurídica. Esa yo pienso que es un problema grave. ¿Por qué? Porque la mayoría de las universidades en México siguen enseñando una abogacía en donde pareciera que las soluciones son ir a un tribunal. Entonces, estamos enseñándole inclusive a los jóvenes ahora que con cualquier controversia o con cualquier conflicto, la solución que deben de plantear es un tribunal. Entonces, me parece que donde está el cambio para mí sería el entrenamiento a los abogados y a las abogadas para decirles, mira, hay todas estas opciones, hay todas estas posibilidades, necesitas tú tener una educación en solución de conflictos, no en llevar litigios. Y parece que en México lo que les enseñamos es lleven litigios, no en resolver problemas. Entonces, creo que también es un cambio de paradigma. ¿Qué es un abogado? ¿Para qué sirve? Esa sirve para resolver problemas. A veces el litigio no resuelve nada, a veces no resuelve nada, a veces el problema se resuelve de otra manera. Entonces, yo creo, Juan Carlos, que una gran parte tiene que ser cómo vamos a educar a los abogados actuales y a los que están estudiando para que entiendan que la saturación de los tribunales se va a volver inclusive contraproducente para la propia abogacía. Si yo estoy llevando juicios y no se resuelve nada, pues finalmente las personas dirán, pues esto no tiene ningún sentido. Entonces, yo te diría que hay una gran parte, y yo lo veo como una gran oportunidad. Podemos tomar lo que han hecho en España y cómo se ha profesionalizado la abogacía, y me parece que ese sería un aprendizaje que deberíamos hacer. ¿Cuántos asuntos no merecen ir a un tribunal? ¿Verdad? ¿Y cuántos asuntos? Entonces, me parece que ahí hay un gran tema. El tema del acceso a la justicia en México, pues es un tema complejísimo, como bien lo señalas. Y fíjate, les platico que estamos haciendo un proyecto en este sentido, Juan Carlos, de pedagogía, déjame ponerlo así, pedagógico, porque es increíble el desconocimiento que hay para saber, a partir de un problema, a dónde debo de acudir y cuáles son las diferentes vías de solución. Entonces, pareciera que cualquier problema tiene que acabar en un tribunal cuando hay 10 o 15 opciones diferentes en las que un ciudadano puede tocar diferentes puertas para poder resolver su problema de una manera más eficiente. Entonces, estamos creando un modelo a través de inteligencia artificial en donde tú le planteas un problema doméstico, un problema, digamos, del día con día, del 80-20 famoso, Juan Carlos, donde están la mayoría de los problemas, y el sistema te va a decir, mira, este problema no te va a dar resolución, te va a decir cuál es la ruta, digamos, cuál es el camino, ante quién lo debes de plantear, en dónde está, cuánto tiempo tarda, qué tipo de servicios hay. Eso
que no sé, luego pareciera como que alguien que esto lo conoce todo el mundo, pues no, la gran mayoría de las personas desconocen estas rutas, estas entradas, estas puertas por donde puedes transitar. Entonces, me parece que ese sería otro ejercicio, una pedagogía ciudadana para decir, la problemática que tú tengas en tu cotidianidad se pueden causar por diferentes caminos, y no todos los caminos llevan a los tribunales, o no todos los caminos llevan a Roma. Hay caminos que llevan a la solución, pero no tienen que pasar por un tribunal. Para mí es un tema fundamentalmente educativo, fundamentalmente de abrir opciones. Creo que estamos cometiendo un error en esta saturación, y como yo decía, Juan Carlos, yo no veo, por lo menos en México, que mañana se diga que la recaudación va a ser al triple y que va a haber más dinero. Más bien yo lo veo, Juan Carlos, que va a haber menos dinero, y entonces esto va a meterle mucha presión al sistema. Por ahí creo que podría dibujarse, y por supuesto le pediría a nuestros hermanos españoles que pues nos ayudaran en esta hermandad que hemos construido con España, que nos ayudaran, porque creo que mucho hay que aprender y mucho podemos ocupar lo que los españoles y las españolas han hecho, que me parece fantástico. Los felicito por ese gran cambio que se ha hecho en la abogacía y en los tribunales, por supuesto. Gracias, José Mario. A Cairo, comentarios, por favor. Sí, Juan Carlos, he estado tomando notas sobre lo que plantea, me parece muy interesante, no sé si lo voy a poder abarcar todo, pero soy partidario también de la mediación. Si tuviéramos que resumir por qué hemos llegado a la saturación, posiblemente de muchos juzgados, posiblemente la primera respuesta, y había consenso, es que a lo mejor hemos intentado curar todas las gripes en un quirófano. Al final hemos colapsado los quirófanos y hay mucha gente que se ha quedado fuera, que sigue con la gripe, y al final se ha curado de la gripe sin entrar en quirófano, porque hay gente que, esperando que se resolvieran sus asuntos, han tardado tanto en los juzgados que al final se ha resuelto incluso antes de que llegara el juicio. Entonces, coincido en que no todas las gripes se tienen que llegar a quirófano. Efectivamente, esa pedagogía jurídica que se tiene que implementar desde las propias facultades es absolutamente necesaria. Eso creo que dice mucho a favor de los abogados, porque el cliente realmente lo que va buscando es que el abogado le solucione el problema, no que se lo solucione un juez. A mí me gustaría responder con ejemplos prácticos. En España tenemos bastantes juzgados colapsados, y uno era por los motivos por los que ha apuntado José Mario, es decir, asuntos muy sencillos en los que siempre se da la misma solución. En España, por ejemplo, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, empezaron a presentarse numerosas demandas contra las entidades bancarias, porque se apreció abusividad contra los consumidores. ¿Cuál es el resultado a día de hoy? Que en apenas unos 50 juzgados de toda España están en trámite 260.000 demandas. La cuestión es que el 99% de las sentencias son exactamente iguales, y sin embargo los juzgados están colapsados. ¿Sería conveniente incentivar la mediación en esos juzgados? Claro. ¿Qué ocurre? Que posiblemente ese retraso, ese colapso se está generando a 3, 4 y 5 años vista, beneficia precisamente a los demandados, que dice, cuanto más se aplace, pues más tiempo tengo yo para generar recursos y poder responder a esas demandas. Ahora bien, yo soy admirador de los abogados, es decir, creo que los abogados están infravalorados. Creo que un abogado, cuando llega a juicio, ha hecho muchas horas de trabajo, ha hecho muchas horas de reuniones, muchas horas de estudio, y llega al juzgado como no cansado, pero sí ya diciendo, bueno, he apurado la gran mayoría de las opciones. Y lo digo desde mi punto de vista, no quiero que se me malinterprete. Yo soy un juez, yo soy magistrado juez de un juzgado de lo contencioso administrativo. ¿Eso qué significa? Que yo resuelvo los asuntos, pues como con la compañera que ha hablado José Mario, pues multas de tráfico, licencias urbanísticas, extranjería, todo el tema de personal en materia de administración pública, es decir, todo lo que tiene que ver con la administración pública, en sentido amplio y en la parte que me toca de mis competencias. Y yo he sugerido desatascar los juzgados de una manera que tendría un coste económico cero, y una efectividad muy alta. Sin embargo, no me han hecho caso. Pero bueno, aprovecho este foro, si no me importáis, ya que habéis apuntado el tema, y os traslado la idea por si en México ocurre algo similar. Y consiste en lo siguiente, es decir,
esa voluntad de llegar a un acuerdo, se llegará a un acuerdo cuando dos partes quieran llegar a un acuerdo. Pero cuando una parte hace oídos sordos a lo que dice la otra, es inevitable llegar al juzgado. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, José Mario podrá tener un cliente que reclama una indemnización por responsabilidad patrimonial al Estado. ¿Qué ocurre en España? Y en mi caso concreto, en Santander, en el contencioso 2, pues que casi el 30-35% de las veces la administración no contesta. Entonces, en España, el silencio es negativo y no deja otra opción al particular que ir al juzgado. Y yo lo que he sugerido a la Dirección General es decir, ¿por qué no se derivan todos estos casos a mediación y se le obliga a la administración a contestar? Porque muchas veces la administración no contesta por desidia. Dice, bueno, pues vaya usted al juzgado. Y es así. Y el Tribunal Supremo Español tiene declarado que cuando la administración pública ni siquiera tramita el expediente, eso solamente puede interpretarse en perjuicio de la propia administración pública. Pero claro, el particular que de buena fe primero plantea la reclamación ante la propia administración y obtiene el silencio, no le deja más opción que ir al juzgado. En España hay en trámite ahora mismo en los juzgados de contencioso administrativo de toda España 250.000 de asuntos. Aproximadamente, se dice rápido, casi 100.000 es por silencio de la administración. Entonces tenemos la paradoja de que por un lado los juzgados se colapsan y por otro lado la administración no ayuda. Pero es que faltan medios, claro que faltan medios, pero seguramente se desatascaría la situación si se derivan todos los silencios administrativos a que la administración responda. Y uno puede preguntarse, ¿es obligatorio que la administración responda? Sí, la ley establece que la administración tiene que responder, pero lo incumplen reiteradamente. Entonces, son casos muchas veces muy sencillos, pero que la administración no ha escuchado al administrado. Por tanto, no le deja otra opción que acudir al juzgado. Entonces, es ahí la administración la que se tendría que poner las pilas para no ocasionar ese doble perjuicio al administrado. En cuanto a lo que comentaban del empleo de la inteligencia artificial, pues yo ahí soy cauteloso. No hace mucho presenté un proyecto al Consejo General del Poder Judicial en el que precisamente lo que planteaba, por lo menos en España, el problema que tenemos, efectivamente, faltan medios, pero es una cuestión de optimización de recursos. Nosotros nos podemos encontrar que hay juzgados en los que apenas hay trabajo y luego hay juzgados que están colapsados. Es decir, se establecen unos baremos de trabajo absolutamente incompatibles con la realidad. Vamos, incompatibles con la realidad no, que son insostenibles. No es posible que un juzgado tenga que estar dictando 700 sentencias al año y otro juez tenga que estar dictando 60. Eso no casa, es ilógico el despilfarro de recursos que hay. Entonces, quizás la primera medida a tomar es una optimización real de recursos. Es decir, establecer unos módulos de trabajo reales a cada juzgado y a cada órgano judicial. Y ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Chema, adelante. Oh, perdón, José Mario, ¿quieres comentar algo? O más bien, Chema, adelante. No te escuchamos. Disculpad, que estaba tan absorto por los comentarios de José Mario y Jairo que me he quitado el sonido. En 2020, el COVID, está en España el estado de alarma, se cierra todo y todos reaccionamos, nos adaptamos hasta el caso de como podemos. Los jueces lo hacen muchos, más de lo que nos pensamos con los juicios online. El 11 de mayo, a Cairo Sánchez es el primer juez que celebra un juicio online. Pero la práctica que a Cairo luego nos comenta su experiencia, y José Mario, su opinión sobre este formato, yo creo que te lleva a los juicios mixtos, en el que combina la presencia online con la presencia real, ¿no? Y esto puede ahorrar muchos costos y tiempos, sobre todo a la abogacía. Me comentabas el caso de un abogado de Madrid, de Santander. Explícanos, por favor, tu experiencia y luego, Mario, opinarás sobre este formato, sobre todo en la generación de esas salas virtuales para intervención, por ejemplo, de testigo, que realmente observan y no producen dudas sobre la identificación de imparcialidad de las partes.
Y te escucho con muchísimo retorno, Chema. Sí, en relación a las vistas mixtas, se han desarrollado como consecuencia inevitable de los juicios telemáticos íntegros. Es decir, cuando en mayo comenzamos a celebrar los juicios telemáticos integrales, fue porque nos centramos en aquellos juicios en los que la cuestión era estrictamente jurídica y la prueba era solo documental. Por lo tanto, no se planteaba ninguna duda ni de mediación ni de ningún otro tipo en cuanto a garantías procesales. ¿Qué ocurrió? Que efectivamente seguíamos con restricciones de desplazamiento y se planteó por los abogados. Perdón, pero escucho mucho retorno. No sé si soy yo. Se te escucha un poquito en repetición, pero se te entiende perfectamente, ¿eh? No te preocupes. Sí. Sí. Perdón, ¿eh? Entonces, como seguíamos con las restricciones de movilidad, lo que se hizo fue, los propios abogados solicitaban, abogados de Madrid, abogados de Salamanca, abogados de Valladolid, que están a 200, 300 kilómetros de Santander, la posibilidad de intervenir en estrados de manera telemática. Y los únicos que comparecían presencialmente eran los testigos o los peritos. Y así se hizo. Colocábamos unas pantallas de 100 pulgadas en estrados y su intervención era exactamente igual que si fuera presencial. Y desde entonces pues han sido numerosos abogados, sobre todo de Madrid, que han intervenido de esta manera, y ya incluso los propios abogados de Santander que intervienen así, es decir, interrogan a los testigos de manera telemática. Y luego en lo que las salas de esperas virtuales fue porque hubieron abogados, la verdad es que por eso soy fan de los abogados, ¿no? Las iniciativas parten de los abogados, que plantearon, dijeron, bueno, tenemos un juicio, una responsabilidad patrimonial, surgió así de esta manera tan sencilla. Tenemos un juicio de una responsabilidad patrimonial, una caída en la que se reclama una indemnización a la administración local por un mal funcionamiento de un servicio público, y el único testigo que queremos que declare es un policía local. Un policía local tiene la condición de autoridad, su identificación es plena porque evidentemente trabaja dentro de la administración local, y lo que se planteó fue la posibilidad de que los abogados pues, generásemos la sala de vista virtual y que se generase una sala de espera virtual en la que se colocase al policía local que no nos pudiese escuchar, que no nos pudiese ver hasta que entrase, hasta que le diésemos permiso. Y así lo hicimos, empezamos a ver esa opción. Dentro de las opciones de generaciones de vistas virtuales existe esa opción, y a partir de ahí, pues, de hecho, mañana tenemos un juicio con sala de espera virtual de un perito, que es funcionario de la administración demandada, y de esta manera, pues, es un poco como hemos ampliado el ámbito de aplicación de los juicios online. Es decir, abarcamos todas las opciones siempre que exista esa conformidad de las partes, siempre que exista esa sencillez, por así decirlo, de práctica probatoria, en la que quien vaya a intervenir sea un testigo, sea un perito que no acepta dudas de identidad porque es funcionario público, porque es agente de la autoridad, y lo que se va a preguntar son cuestiones que ya constan en el expediente administrativo. Sí quiero insistir mucho que yo soy magistrado juez de lo contencioso administrativo. Nuestra función es revisora. Por lo tanto, todo lo que ha hecho la administración, nosotros revisamos lo que está en el expediente administrativo. Nosotros no incluimos hechos nuevos, no cambiamos las cosas. Lo único que decidimos es hacer una valoración de si la actuación de la administración se ajusta o no al derecho aplicable. Eso facilita mucho que la vista se celebre online, porque todo está en el expediente administrativo. Es decir, aunque venga un agente de la policía local, el atestado ya está en el expediente administrativo, y lo único que se le va a solicitar es que se ratifique en lo que ya está en las actuaciones. Es decir, no nos vamos a encontrar con situaciones espontáneas o pruebas opresivas, y eso facilita mucho el desarrollo de los juicios online en el contencioso administrativo. Y reiterar, para que esta charla no sea meramente teórica, que mañana a las 9 de la mañana en España vamos a celebrar una vista con sala de espera virtual, con un perito en sala de espera virtual y los abogados con sus despachos, todo íntegramente telemático, por si alguien quiere participar. ¿Sí? José Mario, adelante. Te voy a dar voz, José Mario.
Sí, gracias. Quería yo hacer un comentario con relación a nada más a lo que comentó el magistrado respecto a la problemática de la justicia administrativa, nada más para contextualizar también en México. El problema ha sido también en cuanto a que no se ha logrado permitirle a la administración pública, digamos, negociar, déjenme ponerlo así, porque siempre se ha pensado que ahí puede haber temas de corrupción en México. Entonces, si mañana yo me quiero sentar con la administración pública a resolver una problemática de indemnización, de cobros, en fin, de nulidad de licencias, lo que ustedes en los tribunales administrativos ven día con día, en México con esta idea del combate a la corrupción se han ido cerrándole las puertas a la administración pública para que pueda entrar en estos diálogos. Vivimos, me parece que ahora en un contexto de mucha desconfianza, no sé si les parezca esto, ¿verdad? Hemos generado un contexto de desconfianza excesiva, ¿no? Entonces, esto creo que también ha generado una problemática, porque, como bien se dijo, muchas cosas se podrían resolver y se podrían, digamos, pactar, se podrían conveniar y no tendríamos que llegar a un tribunal para ver si una multa puede ser cancelada o puede ser disminuida. Entonces, creo que también esta idea de cómo combatir la corrupción poniéndole, digamos, restricciones a la administración pública y camisas de fuerza ha generado un exceso de litigios, ¿no? Entonces litigamos todos los asuntos administrativos porque no hay estas capacidades. Y te lo dicen los funcionarios, yo no puedo resolver esto porque no tengo las atribuciones para ello. Entonces, como un comentario que también creo que ha generado esta idea. Yo diría que en México hay una necesidad urgente de establecer una política pública de cómo hacer estos juicios online. Porque lo que hemos visto ahora pues ha sido un poco la inventiva, las ocurrencias, el que en un tribunal se hace de una manera, en otro de otra, en uno citan a los testigos presencial, en otro lo hacen por Zoom, otros utilizan otra plataforma. Yo creo que eso también está generando un desorden y también me preocupa un poco desde el lado de la trinchera de los abogados y las abogadas, que al rato tienes que, además de conocer las leyes procesales, las leyes de fondo, ahora sí que saber qué tecnología utiliza cada tribunal y cómo resuelve la parte telemática o la parte online. Entonces, creo que sí, la estandarización, también desde la trinchera de los abogados, serviría a decir, mira, aquí los juicios, esto es telemático, esto es presencial, tú tienes que tener esta plataforma, tú tienes que contratar este servicio, en fin, eso me parece que además daría la posibilidad de hacer adquisiciones de escala y decir, bueno, en México se va a utilizar esta plataforma y la van a utilizar todos los tribunales y va a ser este el mecanismo, y entonces eso me parece que pondría más orden, porque ahorita, ante la pandemia, y lo entiendo, ¿verdad?, se trató de implementar soluciones y entonces pues cada tribunal ha estado tratando de ver cuál es la mecánica y cuál es la posibilidad que da, ¿no? Por ejemplo, me platicaban de unos tribunales que decían, pues, manda la demanda por correo, pero luego tráela aquí para que te la sellen, pero entonces empezamos con la preocupación de los tribunales de tratar de resolver el que estaban detenidos y empezar a tratar de inventar ideas que al rato van a ser, pues, muy dispares, y eso me preocuparía, ¿no? Y también establecer esto que decíamos también, de cuáles son los requerimientos también para la abogacía y qué apoyo se los van a dar. No todos los despachos en México y no todas las firmas tienen la misma capacidad tecnológica y económica. Entonces habrá firmas, habrá despachos que no tengan pues todas estas tecnologías quizás disponibles, y también me preocupa eso que, como decía Juan Carlos, también hay una brecha digital en la abogacía, ¿verdad? Porque entonces vamos a generar las firmas que son muy potentes y que pueden adquirir inteligencia artificial, sistemas, cómputo, toda la tecnología, y entonces eso también, Juan Carlos, me parece que puede ir haciendo un desplazamiento y ir generando una discriminación, déjame ponerlo así, en el ejercicio profesional, ¿no? Entonces, creo que también debería de haber esta reflexión de cómo, qué nuevas materias debemos introducir en las universidades, como una parte, ¿no?, de qué educación adicional le vamos a dar a los abogados y abogadas, qué sistemas de financiamiento se van a abrir en México para la adquisición de esta tecnología, y cómo vamos a generar una estandarización, una plataforma nacional digital para la administración de justicia, en donde todo opere pues, de una manera ordenada y de una manera en donde la solución sea la misma, porque si no, resulta ser que cuando cambias de entidad empiezan las variaciones, ¿no? Y último comentario. En México tiene mucho peso el documento. Muchos asuntos se resuelven documentalmente.
Entonces, también habría que ponderar, ¿verdad? Entonces, hasta dónde me parece que en algunos casos se abusa de los testigos, se abusa de las periciales, cuando el asunto es meramente documental. Entonces, porque si estamos hablando de asuntos documentales, pues la justicia online es bastante sencilla, ¿verdad? Pues es recibir documentos, revisarlos y emitir una resolución. Entonces, creo que también esta reflexión de dónde sí se justifica la intervención de testigos, de dónde sí se justifica la intervención de peritos y dónde no, ¿verdad? Oye, estoy litigando una multa de tránsito porque yo iba a exceso de velocidad, hombre, pues ahí vamos a decir que mañana quiero llevar 5 testigos, pues esto me parece excesivo y que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, por ahí también creo que iría la reflexión de esta diferenciación. ¿Cuáles son los juicios online documentales, déjenme llamarlos así, y cuáles son los juicios online que se requiere tener otro tipo de evidencia probatoria? Ahí la dejo para no extender más el comentario. Muy bien. Bueno, si me permites una breve pregunta nada más en ese tema. En la opinión de ustedes, Cairo, José Mario, en el tema que habíamos dicho, y además sobre todo porque la audiencia es quizás en su mayoría de abogados jóvenes o estudiantes, ¿cuál es el perfil que creen ustedes adecuado para este nuevo abogado digital de esta época? Sí, si me permite únicamente responder o dar una pequeña opinión al punto de vista de José Mario sobre la estandarización de los sistemas informáticos. Eso se está planteando en España con una solución intermedia que a lo mejor pues la traslado por si en México pues puede ser de cierta utilidad. Aquí tenemos 9 sistemas de gestión distribuidos entre las 17 comunidades autónomas en las que unos sistemas de gestión no se comunican con otros. Pues bien, parte de la inversión que se va a hacer es precisamente hacerlos operativos de tal manera que materialmente actúen como un único sistema de gestión. O sea, esa idea se está implementando porque es absolutamente necesaria. Si no volvemos locos a los abogados, según cada lugar de tribunal, un sistema tecnológico distinto, eso puede ser inabarcable y sobre todo que eso a los despachos pequeños les penaliza. Y en cuanto al incentivo, yo lo veo muy claro. La administración de justicia, la justicia en sí mismo puede ser el gran revulsivo económico para salir de la crisis que existe. Es decir, es tal el colapso que hay en los juzgados que eso traducido son miles de millones de euros los que están paralizados en los juzgados, pero una vez puestos en funcionamiento en la sociedad van a activar la economía. Es decir, hay que darle un enfoque que es el que tiene. Es decir, una administración de justicia ágil y eficaz va a contribuir a la economía sin ningún tipo de duda. Por lo tanto, ¿cómo ayudar a los abogados? ¿Cómo ayudar a todos esos despachos? Pues lo veo muy clarísimo. Incentivar fiscalmente para esa transformación. Dicho lo cual, el perfil del nuevo abogado, pues coincido con que ese abogado tiene que tener una formación global, tiene que tener una formación no solo jurídica, sino también en materia de mediación, entender que no todo tiene que acabar en un juzgado. Eso no supone restar clientes, al contrario, un cliente satisfecho atraerá a más clientes y por lo tanto, si se evita un juzgado no es nunca un lugar agradable y mucho menos en materias sensibles como es familia, y luego sin duda los nuevos abogados van a tener que ser manitas, por así decirlo, en nuevas tecnologías. De hecho, en España ya hay varias facultades de Derecho que están empezando a hacer prácticas de juicios remotos. Y por poner un ejemplo práctico, este mismo año, en la escuela judicial, los jueces ya hacían prácticas de juicios online. Es decir, lo jurídico es esencial, pero lo tecnológico ya va de la mano. Y en España ya se están dando esos pasos en la escuela judicial y en determinadas facultades de Derecho. A mí hemos hecho varias simulaciones con varios alumnos porque no es lo mismo exponer unos argumentos jurídicos presencialmente que en materia online. Hay que tener ciertas habilidades para convencer también a través online y por lo tanto creo que ese futuro abogado es un abogado o abogada de mentalidad abierta y multidisciplinar. Muy bien, José Mario, ¿qué opinas al respecto? Pues mira, hay un libro muy, muy interesante que a mí siempre me ha gustado el planteamiento del maestro Susskind, que se llama The End of Lawyers, el fin de los abogados, donde hace toda esta reflexión de los commodities jurídicos, ¿no? Y de cómo mucho de lo que estamos haciendo nosotros
en nuestra práctica del día con día se va a volver un commodity, un genérico, y se va a volver algo que se pueda automatizar y se pueda repetir, y entonces ya no tiene ningún sentido el que una persona, un profesional del derecho esté interviniendo en ese asunto, porque no agrega valor, ¿verdad? Se puede, y cada vez, Juan Carlos, veo que más cosas se pueden automatizar. Cada vez más cosas se pueden automatizar. Entonces, esto presenta una situación muy crítica para la abogacía, porque si nosotros nos encontramos dentro de lo que se puede automatizar, o sea, si yo estoy trabajando en un despacho, en un bufete, donde todo se va a poder automatizar, pues siguiendo al maestro Susskind, pues será el fin de esa abogacía. Entonces, me parece que la abogacía que va a subsistir es la que puede agregar valor. Y para agregar valor sí tendrá que ser una abogacía muy sofisticada, muy técnica, muy especializada, Juan Carlos. Yo pienso que la abogacía, digamos, como está en México, debería de plantearse una estructura de una educación inicial y luego, como lo han hecho los médicos de manera muy exitosa, una especialización cada vez más y más. Entonces, eso es un primer reto, la especialización del mundo jurídico. Por supuesto, coincido con el magistrado, un conocimiento en las nuevas tecnologías muy importante. Hay un proyecto en México de unos ingenieros, creo que los ingenieros se pueden apoderar de la profesión, de unos ingenieros que sí, les voy a decir, unos ingenieros que hicieron un robot que opera en Facebook, y este robot lo que hace es resolver problemas laborales. Y entonces tú entras a la página de estas personas y vas interactuando con el robot y le vas diciendo que fuiste despedido, y el robot te va diciendo qué opciones tienes, cuánto te corresponde, conforme lo hace espectacular, ¿verdad? Muchas personas han hecho el ejercicio, no saben que están hablando con un robot. Eso es un proyecto de ingenieros, ¿no?, que se metieron a este nicho. Entonces, yo creo que tenemos que ser más ingenieros y menos abogados, mi querido Juan Carlos. Eso es como yo veo, ¿verdad? Más ingenieros y menos abogados. Si no queremos acabar, como Susskind dice, en el fin, la abogacía como la entendemos va a acabar. Eso sí estoy convencido, va a acabar. Vendrá la nueva abogacía, vendrá la abogacía de la técnica, de la tecnología, de la solución de los problemas a base del uso de computación, de uso de inteligencia artificial. Esa es la nueva, que ya está aquí, ¿verdad? Ahí está Watson, y ahí está. El otro día, por cierto, hablando de nuestros amigos españoles, por ejemplo, los de Tirant en México, ya están presentando una herramienta que se llama Tirant Analytics para México, en donde hace una serie de análisis el sistema muy interesantes de casos y de resoluciones y de jurisprudencias de una forma analítica, valga la redundancia, y muy bien, lo están haciendo muy bien, ¿no? Bueno, ahí está ya, ¿verdad? Los que no lo quieren ver, pues acabarán, como dice Susskind, no siendo abogados, ¿no? El reto es importantísimo y creo que pero siempre son retos muy interesantes, ¿no? Siempre el que la profesión tenga que replantearse, el que nos haya tocado vivir en un momento en donde tenemos que replantearnos, en donde nos tenemos que reinventar, a mí me parece fascinante, Así es, una buena época, y sobre todo para los jóvenes en este ámbito, como dices, de colaboración con otros profesionistas, que es algo que el derecho, yo creo que tiene las puertas cerradas a su propio espacio, a su propia cancha. Hay ejemplos donde esa interacción y esa colaboración lo que hace es enriquecer y aportar esa frescura e innovación que tan necesaria es hoy en día. Chema, adelante. El micrófono, Chema. Sí. Muy oportunas, decían, tu pregunta, Juan Carlos, y también la respuesta de José Mario y a Cairo. Quiero aprovechar la ocasión para deciros a los asistentes que Juan Carlos Luna, a través de Lowit, ha organizado este año 2 eventos realmente referenciales, iba a decir en México, pero en toda Latinoamérica realmente, donde hablaba mucho de tecnología legal, de innovación, de esas habilidades que preguntabas, y sobre todo de temas como automatización que comentaba José Mario. La Legal Tech Competition por un lado, el Legal Summit de México, eventos realmente referenciales y que el año que viene seguiremos. Juan Carlos, gracias.
Así es, gracias y gracias por el apoyo. Mientras que compartimos el rol de presentador para Cairo, para que comparta pantalla, os comento, a Cairo nos va a presentar una iniciativa que ha llevado a cabo, que no tiene que ver directamente con juicios online, pero sí con la agilización de trámites procesales, en cierto modo una especie de automatización de esos trámites procesales que sin duda pueden beneficiar a la administración de la justicia. Se trata de un flujo de datos para conseguir justamente una serie de tramitaciones guiadas. ¿Podemos compartir pantalla? Cairo, ¿lo tienes ahí? Sí, como te comenté, lo que he hecho es poner un ejemplo real, muy resumido. Sí, por favor, ya nos quedan 8 minutitos y tenemos que dar esta explicación que nos das y luego Juan Carlos cerrará con un tema súper interesante que abordaréis los dos. De acuerdo, pues en un minuto lo concentro todo. Voy a acceder desde otro ordenador porque lo que hemos hecho es intentar explicar lo que hemos empezado a ver. Si me puedes, por favor, enviar lo de compartir ahora. Bien, creo que ahora se ve perfectamente. Lo veis, ¿verdad? Veis que aquí se pone, veis que pone tramitar plantilla. Lo que os estoy enseñando es básicamente el sistema de gestión procesal que utilizamos en Cantabria. ¿Cuál es la idea de este proyecto que estamos introduciendo en el juzgado? Es muy sencillo, es reducir los tiempos en los que un funcionario tarda en localizar una resolución y ponerla en el sistema. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que teníamos era este sistema que pone búsqueda libre. Si os fijáis en la parte superior izquierda pone tramitar plantilla, tipo de búsqueda y búsqueda libre. Pues bien, ahora mismo nos encontramos dentro de un procedimiento que está recién iniciado. Entonces, si os fijáis, a continuación pone criterios y debajo pone el código, el título, el artículo, el contenido. Es decir, el funcionario tiene que conocer el código, el título o el artículo o el contenido de la resolución que tiene que dictar. En España tenemos un alto problema de interinidad. Hay muchas veces que entran a trabajar y desconocen el procedimiento administrativo, bien porque vienen de la jurisdicción o bien jurisdicción penal, de la jurisdicción civil y desconocen el procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Si os fijáis aquí, a continuación el sistema de gestión nos ofrece la opción de tramitación guiada. Lo veis, ¿verdad? Está búsqueda libre, que era lo que se tenía hasta ahora, es decir, el funcionario tenía que buscar la resolución que correspondía para impulsar el procedimiento. Es un procedimiento que se encuentra en fase inicial de admisión y ahora ya existe la opción de tramitación guiada. Esto es lo que hemos implementado para el 80% de los procedimientos que llevamos en el juzgado, que son los procedimientos administrativos abreviados que se conocen. Pues bien, si damos a la opción de que se tramite de manera guiada, el sistema nos da esta respuesta. ¿Esto qué significa? Esto significa, el código 1100 es el estado en el que se encuentra el procedimiento. Y nos está diciendo, dentro de la ley procesal española, pues el estado, al inicio, básicamente. Y estas son directamente las 4 opciones que tiene el funcionario que tiene que dictar. Y esto viene minutado directamente por el secretario del juzgado que le dice, lo que hay que hacer es señalar juicio. Entonces el funcionario coge el expediente y se da cuenta que cuando pone el número del procedimiento le va a salir directamente esto. Y como le han dicho que tiene que señalar juicio, la resolución que tiene que dictar es esta directamente. Y aquí ya están incluidos todos los datos que son necesarios para que ese juicio quede correctamente señalado. ¿Qué teníamos antes? Pues antes teníamos que al funcionario se le podía decir hay que suspender, han pedido una suspensión de vista, por poner un ejemplo. Vamos a ver. ¿Veis? Aquí estaría en la opción. Un momento porque estoy intentándolo ver desde las dos pantallas y no me deja reducir esta parte de la pantalla. Ahora, por ejemplo, imaginemos que un letrado presenta un escrito solicitando la suspensión de vistas.
Si nos encontramos en cómo se trabaja hasta ahora, salvo que el funcionario conozca la resolución, que muchas veces lo desconoce, la tiene que buscar. Sin embargo, ahora, estas son las únicas opciones procesales posibles en este trámite procesal y el funcionario directamente o suspende la vista y vuelve a señalar o señala vista o acuerda diligencias de prueba. Es decir, esto es un ejemplo muy sencillo y muy reducido de lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? El procedimiento se divide en 14 hitos procesales y dentro de esos hitos procesales solo hay unas opciones procesales posibles. Y lo que hemos hecho es acotar cada resolución procesal a cada momento procesal. De esta manera el funcionario sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Esto de una manera muy, muy resumida. No sé si ha quedado muy, muy claro, pero creo que ante la opción de búsqueda libre o tramitación guiada, lo que vamos a ahorrar es tiempo en la tramitación y en la respuesta. ¿Por qué? Porque en la búsqueda libre el sistema nos ofrece hasta 944 resoluciones distintas y desordenadas. Y salvo que conozcas el código y el título de cada una en cada momento, pierdes tiempo en buscarla. Entonces, se resume básicamente en reducir los tiempos de respuesta y que es el propio sistema de gestión el que va diciendo al funcionario en cada momento la resolución que es la adecuada. No sé si ha quedado muy claro, pero bueno, en muy pocos minutos es imposible resumirlo Pues yo mucho creo que más. para el tiempo que tenías, yo creo que ha quedado muy claro. José Mario, ¿qué te parece? Espera, te voy a dar voz, José Mario. José Mario. Adelante. Es esta estructura del árbol de decisiones, pero ya puesta en la práctica, que me parece espléndido, porque, pues, como bien dice, cuánto tiempo ocupan los funcionarios, a veces hasta para tener que redactarlo y volverlo a repetir con errores. Hay que hacer por eso yo decía que hay que ser ingenieros, hay que hacer un diagrama de flujo de todos los procedimientos que hay para llegar a esto. O sea, tiene muchas horas, como decía el magistrado, decía, oigan, ya los abogados llegan con muchas horas, también los magistrados llegan con muchas horas a la solución del caso. Felicidades, espléndido. Muchas gracias porque voy a decir una cosa que no es muy correcta, pero la voy a decir, porque si estimamos en 3 meses tener un control total de esta forma de gestión. Si sale normal, juzgados que hasta ahora se llevaban con 8 funcionarios se pueden llevar con 4. Esto no significa que haya que despedir a nadie. Esto significa optimizar los recursos, porque van a haber juzgados que necesitan el doble de funcionarios. Y por lo tanto lo que significaría sería una optimización. Esto lo que va a facilitar es una optimización de recursos, porque va a ahorrar muchísimo tiempo en cada juzgado y al final el tiempo lo es todo. Y el tiempo es muchísimo dinero, porque son millones de horas de trabajo que se pueden ahorrar en cada país únicamente estableciendo un marco de trabajo tan sencillo como este, como haciendo las cosas fáciles, no sustituyéndoles, sino haciéndoles las cosas más fáciles, de tal manera que los mismos funcionarios sean capaces en el mismo tiempo de resolver el doble. Perfecto. Entonces, bueno, y yo espero, como son prácticamente y media, vamos a proceder al turno de preguntas, aunque ya estamos ya fuera de tiempo, pero hay que dar voz a los asistentes, que para eso están invirtiendo su tiempo. Alberto, vamos a formular solo, Alberto, 2 preguntas, si te parece. Cerramos lo de compartir. Sí, de acuerdo. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias tanto a José Mario, a Cairo y a Juan Carlos por estar ahí con nosotros. Voy a haceros un par de preguntas por cómo están los tiempos. La primera de ellas, de Inmaculada, nos pregunta, ¿existen voces discordantes respecto a los juicios telemáticos? Por entender que no se respetan los principios de oralidad e inmediación. ¿Qué opinión les merece esta cuestión? Muy brevemente, por favor. Entiendo que en determinados procedimientos como penales se tienen que seguir celebrando de manera presencial. Insisto mucho en que mi perspectiva desde el punto de vista contencioso administrativo. Nuestra jurisdicción es revisora, la esencia de la prueba es documental y cuando hay testifical o pericial es porque de mutuo acuerdo las partes consienten en que se celebre de manera telemática. Por tanto, en el caso del contencioso administrativo no se vulnera ninguna garantía. Sí. José Mario, ¿tienes algo que decir al respecto?
No te oímos, José Mario. Yo soy de una opinión más disruptiva. Yo pienso que la tecnología puede dar suficientes garantías para el tema de la seguridad jurídica y la inmediación, y me parece que no estoy, yo estoy en contra de los que piensan que la tecnología implicaría una violación a estos principios. Yo creo que la tecnología, claro, hay que implementarla y hay que tener las garantías suficientes, pero la tecnología en el estado actual da suficiente certeza. Bueno, aquí lo podemos ver. Aquí nadie duda de que los 4 que estamos aquí presentes somos las personas que debemos de estar aquí. Creo que la tecnología soporta la inmediación y creo que tenemos que transitar y avanzar hacia allá. Hay que darle el soporte tecnológico para que eso funcione. Yo soy a favor de la tecnología y a favor de que estas plataformas funcionen con las soportes tecnológicos. Fue como cuando se discutió lo de la firma, ¿no? Muchos decían, no, pues es que la firma autógrafa tiene que seguir siendo. Hoy por hoy nadie discute que la firma digital tiene mucho más certeza que la firma autógrafa, porque esa sí no la puedes falsificar comparado con la firma autógrafa. Entonces va a pasar lo mismo que pasó con la firma, ¿verdad? En un principio hay ciertas resistencias, pero yo soy a favor del soporte tecnológico. Muchas gracias. Vamos con la última reflexión. Respecto al acceso a la justicia, uno de los problemas que dificultan el mismo es la falta de confianza en la justicia por parte de los ciudadanos, por su lentitud, por su complejidad en el ámbito jurídico. ¿Qué soluciones pueden aportar para mejorar esta percepción y que en consecuencia conlleva a una mejora en el acceso a la justicia? ¿No debería aproximarse la justicia a los ciudadanos con divulgación, lenguaje jurídico comprensible en las resoluciones judiciales u otras iniciativas? Sí, totalmente de acuerdo. Una justicia lenta no es justicia, una justicia que llega tarde no lo es, y una justicia compleja y que no se entiende tampoco. Se tiene que potenciar la proximidad, es cierto, pero quizás existe un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía que el principal problema es que esa falta de medios no depende del propio Poder Judicial, sino que depende del Ejecutivo, que no dota de los medios adecuados para que sea ágil y eficaz. Y luego aparte faltaría posiblemente una legislación procesal que hiciera que fuera todo más ágil. Es decir, es un conjunto de factores que exceden de las posibilidades del juez, del abogado o del fiscal. Yo me imagino muchas veces a un abogado explicando a un cliente por qué su juicio tarda 4 años. Y es que cuando el abogado va al despacho del juez y ve que los papeles se caen desbordan el despacho y dice, es que ¿quién explica esto? Es como poner a un cirujano a hacer 3 operaciones diarias. Al final un paciente se va a morir. El médico, entonces el juez prefiere ir resolviendo como puede, al destajo, pero como puede, antes de que se mueran los pacientes. Pues es una falta de medios y precisamente el origen posiblemente sea pues eso, esa falta de conocimiento de que los medios no dependen del Poder Judicial, sino que dependen del Poder Ejecutivo. José Mario, ¿qué te parece? Pues miren, el tribunal más grande del mundo se llama eBay, que es el sitio de venta por internet. eBay con puros algoritmos, sin ningún juez, resolvió millones y millones de controversias que sus clientes plantearon en la compra de algún producto, y lo hicieron de una manera ágil, rápida, y eBay es una plataforma con presencia a nivel mundial. Yo pienso que tenemos que hacer una reflexión de decantar. Muchas cosas se deben de resolver por sistemas de inteligencia artificial, muchas se pueden resolver ahí, no hay que tenerle miedo a ello. Los robots van a resolver muy bien las controversias, y habrá otras que sí van a requerir el factor humano, y quizás unas terceras que pueden ser mixtas, pero yo creo que la única forma en la que justicia va a poder resolver el cúmulo de conflictos que todos los días tenemos por nuestra naturaleza humana, somos seres conflictivos, pues es utilizando la tecnología. Yo creo que esa es la ruta, es la que nos podría ayudar, porque las causas siguen incrementándose, miles y miles, como bien decía el magistrado. En México luego vas a ver algún juez o alguna jueza y no los puedes ver porque están llenos de papeles y de expedientes, ¿no? No alcanzas ni a verlos. Creo que por ahí va la ruta. Es una ruta compleja, pero me parece que esa es la que tendría la luz al final del túnel, como decimos en México.
Perfecto, pues yo creo que vamos a ir terminando, si os parece, porque ya hemos pasado 6 minutos el tiempo. Y mientras José Mario, Akairo y Juan Carlos, por ese orden, preparan unas conclusiones de 30 segundos, si os parece, es un poco trampa porque no estaban avisados. Yo solo decir a los asistentes, muchas gracias por invertir vuestro tiempo en este tipo de eventos que hacemos con la Abogacía Joven de Madrid y con el Colegio de Abogados de Madrid, que también está encima de este tipo de fenómenos como los juicios online. Vamos a subir este vídeo en los próximos días a YouTube, por si os habéis perdido algo, no os preocupéis. Y nada, José Mario, tu intervención para cerrar el evento. Muy breve. Yo lanzo el reto a los abogadas y a los abogados jóvenes de México y España para que nos ayuden a reinventarnos, para que nos ayuden a pensar en una nueva abogacía, en la abogacía que resuelve la pandemia y que resuelve nuestros conflictos cotidianos y nuestros conflictos profundos. Eso creo que el reto lo tendrán los jóvenes, ojalá y sean la guía y ojalá nos lleven por esa ruta y estoy seguro que va a representar una abogacía cambiante y dignificante también. Les mando un fuertísimo abrazo desde México y encantado otra vez de participar en estos foros, felicitarlos por abrir estas ideas. Quedo yo, por supuesto, encantado de volver a participar en estas reflexiones. Un abrazo muy fuerte. Muy agradecido por la invitación. Si tengo que resumir en una palabra la situación, es esperanza. Creo que hay motivos para ser optimistas. Creo que a pesar de la situación tan complicada que se está viviendo a nivel mundial, el mundo jurídico en general está sabiendo aprovechar esta situación para transformarse para bien. Creo que el cambio es imparable. Creo que los beneficios los estamos notando ya hoy mismo, aunque en Cantabria hemos sido confinados de manera casi extrema, seguimos funcionando y eso es motivo para la esperanza porque vamos a salir más reforzados. Y me gustaría terminar mi intervención diciéndolo lo que siempre digo. El cambio lo van a conseguir todos los abogados y las abogadas. Si yo celebré un juicio online telemático fue porque una abogada lo pidió y el otro abogado dijo adelante. Y quizás no os dais cuenta del poder que tenéis como abogados, pero sois los verdaderos transformadores porque cualquier resolución judicial siempre es respuesta a una petición de un abogado o de una abogada. En este caso fue una abogada la que empezó, un abogado dio el visto bueno. Empecé diciendo, el Colegio de Abogados de Barcelona está siendo auténtico abanderado tanto de la mediación como de esta transformación digital. También tengo que decir que me consta que el Colegio de Abogados de Madrid está en esa línea y una palabra, hay esperanza. Muchas gracias. Muy bien, por mi parte, agradecer de nuevo, Chema, Derecho Práctico, por la oportunidad y por ponerlo muy sencillo. Yo creo que es una época de oro para ser un emprendedor en el ámbito legal y de tecnología, en esa vinculación que no se puede separar ya y que nos va a llevar a esas nuevas etapas de disrupción, de innovación, que son las que van a facilitar que lleguemos a mejores niveles de prestación de servicios, que es lo que el cliente está pidiendo. Y yo creo que el cambio viene acelerado, tanto por la pandemia, pero también porque los clientes están exigiendo algo más de los abogados. Y por ahí yo creo que vienen las oportunidades de innovar y de ser emprendedores en esta nueva época del derecho. Pues muchas gracias. Yo es que si no utilizo una frase de José Mario para cerrar este webinar, el reviento, con lo cual lo voy a decir. Queremos cambiar México con sentencias. Muchas gracias a todos y hasta otra ocasión. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Santander.